Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Les recordamos que visiten a YouTube y ahí van a encontrar cientos de programas de opiniones. Entrevistas como estas que han sido subidas en su momento al sistema de la web para que todos ustedes la puedan ver. Aquellos que la vieron pueden repetirlo y los que no lo han hecho, pues que vean estas entrevistas por primera vez. Hoy tenemos un invitado que realmente es importante para nosotros, no solo por lo mucho que puede decir de su país, sino también por lo mucho que puede hablar de nuestro hemisferio, lo mucho que nos puede describir las crisis, las situaciones, los problemas que enfrenta América Latina. Me refiero a un político, académico y pensador venezolano, Asdrúbal Aguiar, autor de numerosos libros. Ocupó en la política venezolana posiciones muy importantes, pero también la ocupa en la academia de su país y en varios países de América Latina y Europa. Asdrúbal, gracias por estar acá. Gracias, Pedro, por tu invitación y muy honrado de compartir este tiempo con tu audiencia. Muchas gracias. Vamos a dar las gracias también a Manny Camargo, que fue el que hizo posible esta entrevista con una dedicación muy intensa. Así es. Un gran amigo tuyo. Viejo amigo. Y amigo mío también. Asdrúbal, yo quería hablar contigo sobre Venezuela, pero realmente anoche escuché una conferencia tuya magistral y me impresionó los puntos que tocaste de Venezuela, pero que a la vez son manifestaciones que vemos en numerosos países del hemisferio. ¿Qué nos está pasando a los latinoamericanos? Que cuando en Europa está desapareciendo el pensamiento populista en alguna medida, no lo podemos decir 100%, cuando en Europa está tocándose tierra con más firmeza, en América Latina parece que estamos regresando al siglo XIX. Mira, esto es parte de un trastorno de transición, que obviamente lo sufrimos quienes somos actores y testigos de esta generación, porque quisiésemos que la rapidez de los acontecimientos fuese muchísimo mayor para tratar de conocer y de ver el día después. Lamentablemente la historia no está hecha por una sola generación, sino por varias generaciones. América Latina está siendo arrastrada por el gran huracán de la globalización. Un hecho que cualquiera puede juzgar positiva o negativamente, pero es una realidad. Es como cuando nació la imprenta, cuando emergió el proceso industrial. O sea, son situaciones que están allí y que obviamente le corresponde a cada actor en su tiempo tratar de dominarla o de controlarla. Pero el efecto fundamental de la globalización es que murió el tiempo de los espacios geográficos y pasamos al tiempo del tiempo y de la velocidad. La aldea se globaliza por completo. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? La estructura del poder que conoce la humanidad desde tiempo muy antiguo, pasemos por Grecia, pasemos por los imperios, por las repúblicas medievales, por el Estado moderno que surge de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa, de la Revolución Gaditana del año 12, esos pasan a ser organizaciones o entelequias absolutamente inútiles de cara al mundo digital, al mundo global y al mundo de las comunicaciones. Pero sin embargo no se aprecia en la mayor parte de Europa y tampoco aquí en Norteamérica en gran medida lo que está pasando en América. En América vemos el caso de Ecuador. No pongo el de Cuba porque el de Cuba lamentablemente ya se extiende por 56 años, pero Ecuador, que lo mencionaste esa noche, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y algunos más, como que quieren montarse en ese circo del socialismo del siglo XXI, que realmente es un regreso al pasado más oscuro del continente. Sí, pero vuelvo de nuevo a lo central, yo obviamente he escrito, he hablado mucho acerca del socialismo del siglo XXI, he tratado de hacer una suerte de diagnóstico, he compartido con el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado la tesis sobre si se trata de una dictadura al estilo del siglo XXI o una vieja demoautocracia, una autocracia electiva o cesarismo. Yo creo que más allá de todo esto, lo que ocurre es que en la región y también en Europa, debemos decirlo, el sistema de organización pública
se dio. Está quebrado. Obviamente los actores que están en el mundo de la vida pública no reconocen la realidad que tienen a su alrededor porque les es muy inmediata, pero quiebra el Estado y quiebra el sistema de partidos. Pongo un ejemplo, en el caso de Italia, que era el gran paradigma después de la Segunda Gran Guerra, los grandes titanes eran el Partido Socialista de Craxi, el Partido Demócrata Cristiano de Andreotti. Y recuerdo que en un diálogo que sostuve con Andreotti, en paz descanse, en el año 1992 o 93, él me cuenta en San Lorenzo in Lucina, ante una pregunta mía, le digo yo, honorable, ¿qué ocurrió con Craxi? ¿Qué pasó con estos dos grandes titanes que eran el ejemplo de los equilibrios democráticos después de la Segunda Guerra? Me dijo, el problema es que estábamos conversando sobre la ferrovía sin darnos cuenta de que venía el tren de la historia y nos llevó por delante. ¿Qué ocurrió? Ya a finales de los años 80 en América Latina se sentía justamente el terremoto del cambio histórico. Lamentablemente los actores políticos de aquel momento no entendieron lo que venía. ¿Y qué era lo que venía? Pedro, tú y yo nos hemos reconocido hasta el día de hoy como ciudadanos de un Estado. Tenemos una cédula de identidad y un pasaporte de nuestros estados. Yo soy venezolano, tú eres cubano, el otro es argentino, el otro es chileno, y de la noche a la mañana le dicen, mire, el club del que usted hacía parte quebró y desapareció. Y de la noche a la mañana nos descubrimos como huérfanos de ciudadanía. Eso es una tragedia para las sociedades. ¿Por qué razón? Porque la sociedad necesita un vínculo social que lo ata. Entonces, en esa transición operan dos grandes fenómenos. Una gran parte de nuestras poblaciones va hacia lo que llaman los nichos primitivos. Vuelven al ambientalismo, al indigenismo, a las formas de diferenciación de género, a las formas de diferenciación racial, a las formas de diferenciación religiosa, con estructuras esencialmente fundamentalistas. Y otra gran masa simplemente se desplaza sobre la deriva digital. Y en medio de aquello, porque obviamente la orfandad del afecto del Estado se pierde, sobreviene el traficante de ilusiones. En medio de aquella angustia... Ahí aparecen los caudillos de otro contenido y de otro carácter diferente al del pasado. Estos viejos caudillos, o sea, caudillos de la vieja escuela, remozados con los instrumentos del siglo XXI, que le dicen, mire amigo, no se angustie, no se preocupe, el mundo no es tan trágico como usted lo ve, yo soy el Salvador. Y le ocurre, bueno, como a cualquier cristiano que se le muere su madre, se le muere el padre, se le muere la esposa, tiene una tragedia con los hijos, y antes de morir siempre aparece un amigo que le dice, yo conozco a un brujo que te puede leer las cartas. El socialismo del siglo XXI no es sino el mismo parque jurásico del siglo XIX y XX a ritmo digital. Lo que ocurre es que el muerto de los marxistas cayó antes de la deriva digital. Pero eso que estás diciendo lo comparto 100%, pero mi preocupación es la siguiente. ¿Qué pasa con el individuo, con el ciudadano? En esta era digital, en la que tenemos mayores conciencias de nuestros derechos, donde tenemos más posibilidades de expresarlo y de demandar que sean respetados, nosotros estamos haciendo entrega de esas prerrogativas. No, estamos cerrando los ojos ante esas realidades. No, lo que ocurre es lo siguiente, que hay una transición en donde, repito, por sus límites temporales, no ha permitido la imaginación y la creación de las nuevas categorías constitucionales que organicen nuestras sociedades que eran nacionales y organicen el panorama internacional. Por eso yo pongo el ejemplo muy paradigmático de Honduras. O sea, tienen una crisis institucional, despachan al presidente Zelaya a la medianoche y se sitúan en El Salvador el presidente Chávez, la presidenta Kirchner, el secretario de la OEA, casi a punto de invadir a Honduras. Y no podemos olvidarlo, y Lula da Silva. Y Lula da Silva. Entonces, actúa el Departamento de Estado, actúa la Unión Europea y no pasa nada. Ese hecho con esa reacción internacional hubiese ocurrido 30 años antes, y otra hubiese sido la deriva. No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la organización pública internacional e interna se ha demostrado ineficaz frente a las realidades propias del siglo. O sea, no hay capacidad de respuesta de la entidad internacional. Eso le está pasando inclusive a los individuos. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de nosotros, en medio de la orfandad estatal, buscando estos pequeños nichos, son nichos importantes porque nos dan identidad cultural,
pero carecen por lo pronto y en lo inmediato de fuerza y de poder suficiente para cambiar las realidades políticas. Y por eso uno ve que esa lucha agonal, por ejemplo, en Venezuela, que uno dice, caramba, ¿cómo es posible que frente a las encuestas que dicen que ya el 83, el 84% rechaza visceralmente a Maduro, no pasa nada? Si uno regresa a la película 30 años atrás, un presidente que hubiese tenido el 70% en contra del país no dura 24 horas en el ejercicio del poder. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente somos en la coyuntura hijos de la anomia. Y en la anomia y en el desorden solo ejercen el poder quienes tienen en sus manos el poder bruto. Se pudiera decir que la sociedad moderna, esta sociedad de la información, tiene nuevos mecanismos, nuevos tentáculos, nuevos controles que todavía la ciudadanía no conoce y que no está en capacidad de utilizarlo para demandar lo que hablábamos hace un rato, los derechos. Lo está haciendo porque esa es otra de las paradojas. Así como hago esta lectura, uno revisa la experiencia de Correa, la experiencia de Chávez y de Maduro en Venezuela. No digo la de Ortega, porque en la Ortega lo que hay es simplemente una suerte de feudalismo. Eso es algo artesanal en comparación a esta totalmente medieval que no tiene nada que ver con estas realidades. La realidad de Evo Morales en Bolivia. ¿Qué ocurre? Ellos han intentado cerrar el círculo del socialismo del siglo XXI y no han podido tampoco. No han podido tampoco. Y uno dice, bueno, ¿por qué? No han podido justamente porque es que la deriva digital tampoco se los permite. Frente al periodismo tradicional, Correa y Chávez se transformaron básicamente en periodistas, no en gobernantes. La esposa del señor Nicolás Maduro ahora tiene un programa de televisión. El presidente de la Asamblea Nacional, señalado inclusive por compromiso con la criminalidad a nivel internacional, tiene otro programa en la televisión. Y resulta ser que dice, no logran. Y procuran controlar todos los medios de comunicación. Ejercen una hegemonía comunicacional. Es cierto que tratan de distorsionar con falsos positivos a la opinión pública, pero no logran cerrar el circuito. Y uno dice, ¿por qué? Porque es que nació el periodismo subterráneo, el periodismo deslocalizado, obviamente con los riesgos de que la noticia no tiene tiempo para la verificación por su velocidad. Pero hoy en día cualquier presidente que pretenda censurar ya no puede censurar como lo hacían las dictaduras de los años 60, porque simplemente a través de Twitter, Facebook, todas estas redes digitales, ciertamente la información está fluyendo. Pero si tenemos crisis de partido, como tú acabas de decir, por no decir que están en proceso de extinción, eso lo puedes decir tú que tienes los conocimientos adecuados. Si tenemos crisis de nación, crisis de Estado, si estamos viajando en cierta medida a la raíz, al punto inicial de cuando formábamos parte de tribus originales, ¿qué podemos hacer en una sociedad que demanda preparación cultural como nunca antes en el pasado, que demanda una disposición a participar en la acción social también como no ocurrió antes? Mire, el gran desafío está allí justamente en el caso de la sociedad civil, que anteriormente era una sociedad simplemente sedentaria frente al Estado, y por eso aquella vieja diferenciación clásica entre la sociedad civil y la sociedad política. Hoy en día es imposible gerenciar la actividad pública de espaldas a la sociedad civil. Esa sociedad civil está comenzando a organizarse, repito, todavía en pequeños nichos, que le hacen un gran daño a la democracia. ¿Por qué razón? Porque algunos asumieron el vestido de amerindios o de indígenas, otros asumieron el nicho de los afrodescendientes, otros el nicho de la diferenciación de género, son lesbianas o son gays, otros hacen parte de nichos religiosos, pero tienen todavía un problema central que frente al temor y la orfandad son fundamentalistas, no se reconocen en el otro. Y uno le pregunta, yo recuerdo alumnos míos en la universidad en Buenos Aires que los veía conflictuando a unos y otros, unos porque se vestían como si fuesen muchachos del siglo XIX, con el pelo totalmente corto, no como lo tengo yo en este momento, otros que por el contrario se ponían zarcillos y tenían conflictos muy fuertes. Una vez los reúno y les pregunto, ¿qué les pasa? ¿Por qué no se entienden? Porque él es diferente a mí. Entonces es la reunión con los que se parecen a mí, pero son muy pocos. Entonces, ¿dónde estuvo el gran milagro del fin del medioevo? Que frente al conjunto de nichos feudales apareció la abstracción del Estado y surge el Leviatán.
y se logra un nicho en donde todos por lo menos se logran mirar. Nosotros nos miramos como venezolanos, como cubanos, como americanos, como paraguayos, como uruguayos. Resulta que regresamos a una suerte de recreación neomedieval. Entonces estamos a la espera de nuevas formas de organización política. Esa multiplicidad de paradigmas, porque cada segmento social tiene un paradigma que puede no ser compatible con otros paradigmas. ¿Cómo se puede trabajar juntos? ¿Cómo se puede progresar? ¿Cómo se puede, como tú los calificas, controlar, manejar o evitar a esos traficantes de influencias, a esos traficantes de control político y militar que estamos viendo que pululan en el mundo moderno? Sí, es que hay un proceso político que se está dando y tiene que darse y tiene que llegar a su final. Y es que estos pequeños nichos fundamentalistas, fíjate que hasta los propios dirigentes de los partidos que se han transformado en verdaderas franquicias, ya dejaron de ser aquellas organizaciones de corte stalinista, con tribunales disciplinarios, con ideología, todavía pululan allí como algunas organizaciones fundamentalmente electorales. Ellos necesitan encontrar el denominador común que los reúna en la diversidad. Yo obviamente en uno de mis ejercicios intelectuales, copiando a un viejo autor europeo, al referirme a la democracia del siglo XXI y tocar el tema del final de los estados, yo digo, da la impresión de que tenemos que regresar al decálogo, o sea, a la ley básica y elemental, que es el reconocimiento de los unos a los otros. Somos distintos, somos diferentes, pero tenemos unidad de género. Entonces, a los políticos les falta fundamentalmente eso. Yo se lo digo para hablarlo en cristiano y en concreto. En Venezuela tenemos un gran debate en el mundo de la oposición democrática. Unos dicen, este tema lo resolvemos por la vía electoral. Otros dicen, no, requerimos de una asamblea constituyente que refunde el Estado. Otros dicen, no, necesitamos asambleas de ciudadanos en donde se debatan ideas y luego se llega a una confluencia. Pequeños soviets. Entonces, claro, al final, cada uno que defiende su pequeño nicho o su cosmovisión casera, lo hace casi como si estuviese premonido de la verdad absoluta. Y se indigna con los otros y no les permite en determinado momento mantener una relación activa. Entonces, allí yo les he dicho, regresemos a la experiencia venezolana de 1957-58. Venezuela tiene una revolución que se conoció como la Revolución de Octubre, que le pone casi término al mundo de la república militar y al gendarme necesario que conocimos a todos la primera etapa del siglo XX y parte del siglo XIX en medio de su disolución revolucionaria. Hay la Revolución de Octubre, llegan por primera vez los civiles al poder con Rómulo Betancourt, pero el nivel de sectarismo y de crispación ideológica en aquel momento fue de tal magnitud que se cae la experiencia, sobrevive en una nueva dictadura militar y en el año 57 los tres grandes padres de la República Civil de Partidos venezolana, que son Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba, que no podían mirarse a los ojos, no tuvieron otra alternativa que reencontrarse en Nueva York. ¿Podrá ocurrir eso en Venezuela próximamente, en su momento? No, es que ya, o sea, hay un paso interesante. Los actores fundamentales se están reuniendo. Yo entiendo de que están urgidos de un lenguaje común, porque ese es el otro problema que hace relación. ¿Y de propuestas comunes también? Claro, es que el problema viene en primer lugar, antes que definir las tácticas o las estrategias de lucha, se requiere tener una narrativa política compartida. ¿Qué llamo yo? La narrativa del año 58, ¿cuál era? Bueno, el doctor Caldera cree en la democracia cristiana con fundamento en la doctrina social de la Iglesia. Yo, Rómulo Betancourt, vengo de la izquierda, pero no creo en la izquierda internacional, sino en la izquierda criolla. El maestro Villalba era un hombre de izquierda, pero una izquierda con tendencias liberales. Entonces, al final, mire, los tres somos demócratas. Los tres estamos confrontando al gendarme militar que ha dominado 200 años de historia. Y cada uno tiene derecho a llevar adelante su propio proyecto y su propia cosmovisión. Ese momento lo están viviendo progresivamente los actores venezolanos, en ese proceso, repito, muy complejo de organización, porque ahora hay que tomar en cuenta las ONG, hay la lucha entre los viejos partidos y las ONG diciendo, no, la vida política es de los partidos, no de las ONGs.
el mismo gobierno, obviamente. Bueno, tenemos una dirigente política venezolana, María Corina Machado, que salió de una ONG. Que nace de una ONG. ¿Por qué? Porque justamente en el momento en que se pierde la singladura o la atadura de la ciudadanía dentro del Estado, que era lo que nos daba unidad en el común, cada quien busca su pequeña identidad. Y entonces el partido estalinista desaparece y la gente quiere organizaciones más horizontales. Pero allí, para cerrarte la idea, lo importante es que se dé un proceso político en donde haya diálogo maduro y consensos. ¿Consensos en qué? No unidad de los déspotas, en donde simplemente la idea es una, sino cómo logramos un nuevo molde político e institucional que nos permita, por una parte, convivir a diferentes. Y en segundo lugar, cómo logramos una nueva organización pública que, a diferencia de la organización moderna, que era una especie de gerencia contratada, que ejercía la actividad política en nombre de la sociedad, una nueva organización pública en donde tiene que estar comprometida y participando activamente la sociedad, porque nuestra sociedad, Pedro, muchos la subestiman. Nuestra sociedad está más informada de lo que nosotros nos imaginamos hoy en día. Hoy en día uno suma la población de toda la Tierra y hay un número superior de teléfonos celulares que se han producido en la totalidad del planeta. Yo entiendo que algunos no tengan todavía los sistemas más sofisticados y se contentan con el pequeño celular y los pequeños mensajes, pero el nivel de conexión que tiene la sociedad... No, y la potencialidad de conocer, de adquirir conocimiento, claro, es muy grande. Entonces, obviamente, el juicio de valor, lo único que nos falta que obviamente, como todo ejército, el ejército necesita una organización para que tenga poder y ejerza un poder y reordene a las sociedades. Esos ejércitos no se han organizado, no se han construido, y hoy en día lo que tenemos es mandamases en nuestros países, pero no Estado, no hay instituciones. Te quería preguntar eso. Sí. Hay dos referentes en América Latina de despotismo, el de Cuba y el de Venezuela. Cada uno tuvieron orígenes diferentes, llegaron al poder de manera distinta, pero en definitiva han tratado de establecer control del poder, algo similar, el uno y el otro. ¿Consideras que tanto Venezuela como Cuba, cuando terminen estos procesos en los cuales están envueltos, pueden regresar en alguna forma a la forma del Estado del pasado, a los valores y normas que en el pasado existieron, tanto en Venezuela como en Cuba? Es imposible, eso es una suerte de... Es como que uno pretendiese recrear las formas del pasado en el presente. Y voy justamente a esa citación inicial, que por cierto la leí recientemente en una exhortación apostólica del Papa Francisco, que está generando bastante opinión pública en estos momentos. Él decía, el tiempo es más importante que el espacio. Yo tengo un profesor que murió antes de la caída del muro de Berlín y yo pensaba que mi profesor estaba desvariando, un gran amigo argentino que fue canciller, jurista, ocupado de los temas internacionales, y él me decía, se acabaron 40.000 años de historia. Y me pareció una exageración. Y efectivamente se acabaron 40.000 años de historia, porque hasta el día de hoy, ¿qué ha sido la historia? Ha sido la historia... o ha tenido la historia como referente en la materia, la manipulación de la materia y alrededor de ella el debate entre capitalistas y socialistas, las mediaciones del pensamiento social cristiano, porque era la explotación del hombre por el hombre a propósito de la materia. Y pasamos a un tiempo en donde la materia se subalterniza, pasa a un segundo plano, porque ahora es la explotación del tiempo y de la velocidad, no de la materia. Me obligas a preguntarte, ¿tenemos pensadores para hacer que aquellos que no tenemos ese nivel podamos entender ese reto, esa demanda? El tren de la historia cuando pasa, monta a los pasajeros que estén en la estación. Y yo creo que la evolución de la historia no se frena por falta de actores. Muchos dicen, ¿cuándo llegan los líderes políticos? ¿Cuándo llegan los hacedores? Mire, la historia tiene su propio parto y de repente las personas que uno menos imagina se sitúan justamente en el punto máximo de eclosión de este tipo de procesos políticos. Yo tengo la seguridad de que hay actores que están pensando. Yo recientemente estuve en Texas, reunido con un grupo de venezolanos, casi un centenar, que concluyen estudios en Estados Unidos de pregrado y están algunos haciendo sus carreras de posgrado.
Y me sorprendió ver a una generación propia del siglo XXI pensando en el futuro de Venezuela y cómo deberían ser las cosas en el tiempo posterior a esta larga transición. Entonces yo digo, quizás están en sus laboratorios. Recuérdate que durante el mundo medieval, no fue que muchos lo señalan como el tiempo de la oscuridad no desapareció, sino que las luces se fueron a los conventos, y dentro de los conventos se iba trabajando, se iba elaborando, y de repente, bueno, sobrevino todo el proceso de modernidad que fue el producto de una intelectualidad de periodistas, de pasquines que participan en todos estos procesos, y eso explica, por cierto, por qué un hombre tan atrabiliario como Robespierre, lo primero que defendía era la libertad de prensa en los términos que planteaba la Revolución Americana. A la vez que no la respetaba, dicho sea. Claro, no la respetaba, pero entendía... Porque ese es el problema de nuestros déspotas, que tienen la misma práctica. Bueno, al final les irrita la opinión pública, sí, pero se dan cuenta de que sin opinión pública no pueden construir procesos políticos. Muy importante eso. Sí, sin opinión pública es imposible construir procesos políticos. Entonces yo creo que este mismo debate agonioso, repito, porque son 15 años que llevamos en Venezuela en medio de esta tragedia que sin final. Ayer lo cuento casi como un tema personal, pero para radiografiar la realidad. Mi madre me contaba que estaba pasando grandes dificultades en Caracas porque solo le permitían ir al mercado una vez a la semana, presentando la identidad de ella, una señora de 94 pasando años, por un captahuellas, y poniendo por un captahuellas para poder adquirir los productos que tenga a disposición en ese instante. Entonces uno dice, caramba, obviamente que el que está en medio de esta tragedia quiere que le resuelvan sus problemas en 24 horas. Pero obviamente para los problemas de crisis hay gerentes de crisis, y me imagino que este tipo de realidades irán superando. Va a crear sus propios gerentes. Va a generar sus propios gerentes. Es probable que cambien las realidades en Venezuela, pero el problema no es que cambien las realidades en coyuntura, sino que cómo logramos tener proyectos civilizatorios de larga duración. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar en esta transición, cambiamos unos traficantes de ilusiones por otros traficantes de ilusiones que de repente se parecen más a nosotros, pero siguen siendo traficantes de ilusiones, ¿no? Sí, que no respetan ningún espacio, ninguna oportunidad. Drúbal, lamentablemente se acabó el tiempo. La media hora está pasado volando, no sé si compartimos. Bueno, no comparto, esas son las exigencias del tiempo digital. La generación nuestra, Pedro, leía discursos, apreciaba y admiraba leíamos La montaña Man de Tomás Mann. Exactamente, la generación sin actual, preocuparnos por el tiempo que nos llevaba. La generación actual pide 140 caracteres en un Twitter para poder resolver todo el drama de la humanidad. Que yo, como sigo montado en el pasado en este aspecto al menos, sigo rechazando el Twitter, porque me parece que es imposible decir todo lo que se siente y padece en 140 caracteres, pero hay que usarlo, como tú bien dices. No, no es que hay que usarlo también porque para uno sirve de disciplina intelectual. O sea, ¿cómo decir? Ser más sintético. En pocas letras. Mucho. Gracias, Drúbal Aguiar. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Recuerden, les esperamos el próximo domingo. Y como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. A Drúbal, gracias. Gracias, Pedro, a Camargo, de y gracias a ustedes. Contigo. Sí. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida.